Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, Entrevistas con Historias, de la Escuela Primaria número 11, Bernardino Rivadavia. Hoy tenemos un programa muy especial, porque vamos a conocer otra historia que forma parte de nuestro pueblo, de esas que dejan huellas y merecen ser contadas. Hay personas que no necesitan capas ni superpoderes para salvar vidas. Personas que con una valija de médico, una sonrisa y mucha vocación recorren caminos de tierra, cruzan campos y llegan donde nadie llega. Personas que escuchan, personas que están. En este episodio de Entrevistas con Historias quisimos homenajear a esos héroes silenciosos, que todos los días ejercen la medicina lejos de los grandes hospitales, pero cerca de la gente, los médicos rurales. Y para eso elegimos entrevistar a alguien muy especial para nuestro pueblo, el doctor Mariano Fraza. Seguramente lo escuchaste alguna vez. Quizás lo viste llegar en su auto a toda velocidad cuando alguien lo necesitaba, o lo encontraste en la sala del hospital hablando con calma y dedicación. Mariano es mucho más que un médico, es parte de la historia viva de nuestra comunidad. A lo largo de los años acompañó a muchas personas y estuvo siempre donde hacía falta. Te invitamos a escuchar esta charla, a conocerlo un poco más, a valorar lo que hace, porque detrás de cada historia como la suya hay una comunidad que crece, que se cuida y no olvida. Bienvenido, Mariano. Bueno, si te parece empezamos. ¿Dónde naciste y cómo fue tu infancia? Bueno, yo nací en el medio del campo, a 2 kilómetros de un pueblito que se llama Ramón Biaus, que es partido de Chivilcoy, tiene alrededor de 100 habitantes y está como para el otro lado, como para el lado de Moquegua, contrario a este lado que vivimos nosotros acá. Y bueno, con respecto a mi infancia, súper feliz porque estaba rodeado de animalitos, era muy divertido, podía hacer muchas travesuras, ¿sí? Me podía portar mal. Y me quedaba cerca del pueblito que iba a jugar a la pelota con mis amigos, al fútbol. Y además jugaba con mis amigos, había una placita con tobogán, con sub y baja, y bueno, era muy divertido para mí. Lo recuerdo con mucha felicidad. ¿Recordás cuando empezaste a soñar con ser médico? Sí, me pasó una anécdota que se había desmayado mi mamá y estábamos en el medio del campo a la noche, como a las 12 de la noche, y mi papá no estaba. Entonces, bueno, fuimos a buscar a un boticario, porque no había médico en el pueblito, ni enfermera tampoco, pero había un hombre que te da un medicamento para sacarte del paso. Pero sabía tomar la presión, tenía mucha experiencia porque hacía 20 años que hacía eso, y la revisó a mi mamá y le dijo que no era nada grave. Mi mamá volvió del desmayo y le dijeron que mañana podía ir tranquila a Chivilcoy y hacerse ver con un médico. Entonces ahí yo dije, ¿cómo la gente que vive en el campo o en los pueblitos muy chiquitos no tienen un médico quien los atienda? Entonces me gustaría atender a la gente. Entonces después fui a la primaria, hice la secundaria, después estudié medicina y me volqué al área rural a hacer lo que en su momento había nacido mi vocación de ser médico. Las vocaciones, las ganas de ser esa tarea a nivel social en un futuro. ¿Cómo reaccionó tu familia cuando dijiste que querías ser médico? Bueno, le sorprendió porque yo me la pasaba todo el día con la pelota en los pies, entonces pensaban que yo iba a estudiar profe de educación física o que iba a ser técnico de fútbol o iba a tener escuelitas de fútbol. Y bueno, cuando les dije, ya les venía diciendo que había pasado eso, se lo había comunicado a ellos. Y después cuando terminé el secundario, también les comuniqué que empezaba la universidad en la Facultad de Medicina para ser médico. No, sí, siempre los padres tenemos que tratar de apoyar las necesidades y las ganas de ser alguien en un futuro de nuestros hijos. Siempre que podamos y como podamos, tratamos de darle un estímulo a eso, ayudarlos a crecer, acompañarlos en ese proceso, para que no se sientan solos y ayudarlos en lo que uno más pueda. Es lo más lindo y uno lo recuerda con mucha alegría. ¿Tuviste que alejarte de tu familia o de tu pueblo para poder estudiar? Sí, como vivía en el medio del campo y a esos 2 kilómetros había un pueblito, pero tenía solamente educación primaria. Entonces cuando terminé la educación primaria, el secundario estaba en Chivilcoy.
Entonces me tuve que mudar con mis abuelitos, que vivían en Chivilcoy, y vivir con ellos y hacer el secundario en Chivilcoy. ¿Dónde estudiaste medicina? ¿Cómo fue ese proceso? Yo había estudiado, había hecho ingresos eliminatorios. En la época donde yo empecé a estudiar medicina había muchos ingresos eliminatorios porque la intención era que bajara el gasto, digamos, a nivel público y se abrieran muchas universidades privadas. Entonces, había ingreso eliminatorio en La Plata, en Buenos Aires, en Rosario, en todos lados. Y en La Plata en el primer año me fue mal en el ingreso, pero me faltaba preparación. Entonces me preparé todo un año para el segundo año de hacer el ingreso y las di bien a las tres, pero en la audición con el titular de cátedra me dijo que ya habían entrado el cupo correspondiente. Me acuerdo que nos anotábamos alrededor de 4.600 y tenían que entrar 200. Entonces ya estaban los 200, entonces como fui a revisión de examen, me quedé afuera. Entonces dije, bueno, tengo que buscar otra alternativa. Me quise ir a Rosario porque habían levantado el ingreso eliminatorio, pero mis padres me dicen no, porque queda muy lejos, nos queda muy atrás mano. Entonces vino una tía, que en realidad era prima hermana de mi mamá, y me dijo, me vio angustiado porque no me salían las cosas, y me dijo, yo lo voy a tener 5 años conmigo viviendo, ¿sí? Le voy a dar de comer, le voy a lavar la ropa, él lo único que tiene que hacer es estudiar, ¿sí? Y va a ir a una universidad que va a mi hijo, que es privada. Y va a estudiar en la universidad privada y le va a ir bien. Y así fue, me fui a vivir con ellos, viví 5 años, terminé la universidad y me volví después para estos lados porque quería hacer medicina rural. ¿Qué fue lo más difícil de la carrera? ¿Y lo más lindo? Lo más difícil de la carrera son la cantidad de libros que hay que leer, o sea, hay que estar 8 o 10 horas todos los días leyendo y leyendo y leyendo, porque hay que leer todo el libro entero, después hay que hacer un resumen, lo más difícil es los profesores que hablan muy rápido, entonces tenemos que hacer los resúmenes muy rápido, por eso los médicos y las médicas tenemos muy mala letra, y después todo lo que leemos en el libro, lo que dijo el profesor, lo marcamos, ¿sí? Y después, en una segunda etapa, antes de preparar el examen, lo que fijamos bien y entendemos bien es lo que el profesor le dio importancia en la clase. Entonces, ya las chances de que te vaya mal las bajas muchísimo. Porque el profesor por lo general es raro que tome cosas que no dio, ¿sí? Entonces, por lo general ahí hay muchas chances de aprobar, ¿sí? Si te toma algo que lo leíste por arriba y él, o te cambiaron de profesor, y a mitad camino empezó otro profesor y te tomó examen otro profesor, ahí esa materia es muy probable que la desapruebes porque ese profesor capaz que te toma algo que el otro no le da esa importancia y es muy probable que te vaya mal. Eso es lo más difícil, la cantidad de horas que hay que ponerle porque si no, no se llega al objetivo de aprobar la materia. Y lo lindo siempre es lo que les pasa a ustedes, los compañeros, ¿sí? El poder ayudar a otra persona, en solucionarle un problema de salud a otra persona, es muy gratificante. Todo el sacrificio que uno hace, con eso te lo devuelve y estás tranquilo y contento que cumpliste con tu deber. ¿Alguna vez pensaste en dejar? ¿Qué te hizo seguir adelante? Bueno, muchas veces en la vida les va a pasar a ustedes que van a estar saturados con lo que hacen o les va mal y sienten que no podés y muchas veces dan ganas de bajar los brazos, pero bueno, eso es lo importante en la vida, tener el apoyo de los amigos, tener el apoyo de la familia y volver a intentarlo, ¿sí? Yo siempre digo, he visto mucha gente inteligente, súper inteligente, dejar la carrera, pero el que nunca la deja y siempre se va a recibir es el constante. Entonces, si a mí en la vida me tienen que elegir, tuviera que elegir ser súper inteligente o súper constante, sin lugar a dudas para la vida, elegiría ser súper constante. Porque vas a ser después constante en tu trabajo, constante como papá si tenés una familia o mamá, constante en tu carrera, y la constancia hace que nunca bajes los brazos, ¿sí? Y la resiliencia, la capacidad de absorber lo negativo y transformarlo en positivo. Absorber lo negativo cuando nos va mal, decir, estas son las malas, las buenas van a venir, y seguir insistiendo hasta que salga alguna posibilidad.
¿Quién fue la primera persona a la que le dijiste la noticia de que ya eras médico? ¿De la última materia que di? Sí, bueno, uno un poco lo programa eso y no deja la última materia la más difícil, ¿sí? Entonces uno especula y trata de dar las más difíciles dejándolas más fáciles, entre comillas, para el último. Entonces, ¿por qué? Porque va a viajar la familia, van a viajar los amigos, entonces este, no tiene que ser una materia troncal donde uno lo pone en compromiso al profesor también, porque el profesor ve que está la familia afuera, que están los amigos, que es la última materia, no condicionarlo, que corresponda, digamos, al acto de examen como cualquier otro, pero buscar una materia que sea más accesible, donde uno no deje poco librado al azar o haya pocas probabilidades de desaprobar ese examen. ¿Cómo fue ese día, Mariano? Muy emocionante, lo recuerdo que no era tanto la alegría, sino, no solo la alegría, sino la tranquilidad del deber cumplido, de haber podido llegar a la meta, digamos, ¿sí? Que era terminar mi última materia para empezar a desarrollarme como médico. Fue muy alegre, muy contento con mis seres queridos y una gran tranquilidad como de haberme sacado un peso de encima por todo esto que les conté, de haber tenido varios exámenes fallidos. Entonces estaba como contrarreloj porque había empezado perdiendo tiempo, entonces venía como si hubiese repetido 2 años de escuela, tenía como esa carga psicológica y emocional, pero bueno, fue muy feliz, fue un momento que lo recuerdo todavía. ¿Cómo te sentiste la primera vez que atendiste a una persona? Bueno, con miedo, más que miedo, bueno, con miedo, más que miedo, terror, ¿sí? Porque no sabía ni lo que tenía, no sabía cómo empezar, ¿sí? Les va a pasar a ustedes, va, más o menos como el primer día de clases, el primer día de clases de la primaria. Miedo a lo desconocido. El ser humano, por lo general, tiene miedo a lo que desconoce, a lo que no ve habitualmente o no experimenta habitualmente. Entonces tenía terror, tenía miedo, tenía un montón de cosas en la cabeza, pero no sabía por dónde empezar, ¿sí? Eh, y bueno, de a poco, con las horas, con el paso de los días, con mucho trabajo, con mucha perseverancia, se van adquiriendo las herramientas, siempre supervisado por otro que sabe, ¿sí? En medicina no se puede atender solo un paciente por primera vez. Siempre primero miramos cómo atiende el otro, pero llega un momento que tenemos que atenderlo nosotros. Cuando lo atendemos nosotros, siempre tenemos que tener otro médico al lado evaluando cómo lo estamos atendiendo, ¿sí? Porque si cometemos un error grave, le puede causar la muerte del paciente. Entonces, por olvidarnos algo, qué sé yo, por ejemplo, tiene un dolor de pecho, está causando un infarto, y yo creo que tiene un dolor muscular, y le doy el alta, lo mando a la casa, y no lo dejé en el hospital. Entonces, un error grave le puede causar la muerte al paciente. Entonces, siempre atendemos supervisado, pero así todo supervisado, terror, miedo, como le pasa a ustedes el primer día de clase, así, ¿sí? ¿Qué fue lo más emocionante que te pasó como médico? Bueno, siempre de las cosas más emocionantes que uno recuerda, siempre es el nacimiento de un niño, y bueno, me acuerdo que he rotado por maternidad, he hecho más de 50 partos, más de 40 cesáreas recibiendo nenes y atendiendo a muchas embarazadas, pero una en particular que fue un parto domiciliario que se hizo acá en Rawson, sí, que estaba de guardia, que fue un día de lluvia, que la mamá no pudo llegar al hospital, lo hicimos dentro de la casa, ¿sí? Con los riesgos que eso conlleva, con el estrés que lleva adelante, y pudo salir el nenito bien, la mamá estuvo bien, y pudimos después llevarlos a todos a Chacabuco a controlar, y fue una de las emergencias con mayor felicidad posterior. De hecho, nos seguimos mensajeando con esa familia, con ese niño, y la verdad que lo recordamos con mucha felicidad. ¿Te tocó estar en situaciones difíciles o urgencias complicadas? ¿Cómo las enfrentaste? Sí, bueno, a veces hay problemas de salud que no nos dan tiempo y hay que actuar enérgicamente y muy rápidamente. Lo que hay que concentrarse, que eso es un entrenamiento que se hace en los hospitales cuando uno está estudiando medicina, que la mitad de la carrera la hacemos adentro de un hospital,
y estamos muchas horas entrenándonos en el servicio de emergencia, en el servicio de terapia intensiva, que se dedican a la parte aguda, lo que pasa ahora y hay que resolverlo ahora. Entonces uno cuando está entrenado, ¿sí? Corre de la cabeza los sentimientos, como para explicarlo fácilmente, y pone dentro de la cabeza técnicamente lo que tiene que hacer para sacar al paciente adelante. Entonces, eso es un entrenamiento. Las primeras veces, con el primer paciente que falleció, me largué a llorar, porque no lo había experimentado nunca, ¿sí? Entonces, cada vez te conmueve menos hasta que te vas adaptando a eso, ¿sí? Obviamente que siempre absorbes parte de la noticia negativa, ¿sí? Porque es feo. Pero una es la responsabilidad, que tenés que afrontarlo porque lo elegiste, y otro es este entrenamiento que hace que de alguna manera puedas llevarlo adelante y sobrellevarlo, siendo algo tan sensible que cuando algo falla o algo sale mal, por ahí, dentro de las posibilidades, pierda la vida una persona. Sí, es muy sensible para todos nosotros, pero esas son las horas y los días y los meses estando en servicios de emergencia, tratando patologías urgentes y con riesgo de vida. Y están dentro de las posibilidades de que ocurra. Pero bueno, uno tiene que estar preparado para eso. ¿Y lo más triste o desafiante que tuviste que vivir en estos años? Y lo más triste es a veces el fallecimiento de las personas que forman parte de nuestra profesión. En particular, si cuanto más pequeño es el niño, más dolor a uno le causa, porque tenía toda una vida por delante, ¿sí? Y a veces en los accidentes producen en la ruta, por eso tienen que estar todos bien ataditos con el cinturón de seguridad cuando salen a la ruta, porque el cinturón de seguridad puede hacer que te salve la vida o que la pierdas en un segundo. Entonces, bueno, en los accidentes de tránsito en la ruta se ven pérdidas irreparables, con daños irreparables, y la verdad que es lo más penoso de nuestra profesión. Cuando salvaste a la primera persona, ¿cómo te sentiste? Sí, una alegría extraordinaria, cuando era una emergencia que uno intervino y pudo salvar la vida. Bueno, eso es lo lindo de la profesión, lo extraordinario de la profesión, de poder, con una intervención, poder salvar la vida de una persona. Como tiene cosas feas la medicina, tiene cosas hermosas como esa. La verdad, una alegría enorme, enorme porque era la frutillita del postre, de poder haber logrado eso, que era algo extraordinario. ¿Qué cosas no pueden faltar en el botiquín o en la valija? Bien, bueno, básico, tiene que haber un aparato para medir la presión arterial, ¿sí? Un estetoscopio, que es el que nos ponemos en las orejitas y escuchamos, para escuchar el corazón, los pulmones, escuchar los ruiditos de la panza, ¿sí? No puede faltar ahora un saturómetro, que es un aparatito que se pone en el dedo y mide cómo oxigenamos, cómo oxigena el cuerpo y la cantidad de veces que late el corazón por minuto. Eh, algo por si sangra el paciente para tapar, una gasita, cinta, venda, y después algún remedio como para sacarlo de apuro, se puede comprar. ¿Por qué elegiste trabajar en los pueblos? Bueno, un poco eso, mi vocación que surgió en el área rural, cerca de un pueblo, después una vez que lo hace uno comprueba que le gusta, porque está la otra opción, a veces lo haces, lo pensás, pero después cuando pasan la práctica sentís que no es tu especialidad y vas en búsqueda de otra. Pero bueno, yo vi que era mi especialidad, que lo disfrutaba muchísimo, que lo hacía con mucha entrega, con mucho amor, y bueno, sentí que era mi vocación y de ahí no dejé nunca de trabajar en las poblaciones medianas a chicas. ¿Qué significa para vos trabajar en un lugar donde todos te conocen? Bueno, yo corro con ventaja. Pues hay una parte técnica de la medicina que es de alguna manera cuando uno escucha el problema que tiene el paciente, ¿sí? Cuando uno al paciente no lo conoce, tendría que estar hablando 10 horas para saber todos los detalles de su vida, ¿sí? Entonces cuando uno lo conoce al paciente, conoce la familia, ¿sí? Corren con ventaja porque y además sabe el antecedente de todas las cosas que le pasaron en su vida, medianas o grandes, entonces uno
sabe mucho más fácil encontrar el problema por el cual acudió el paciente al médico. Digamos que técnicamente es una ventaja eso. Y después, bueno, eh, es mucho más gratificante porque de alguna manera muchas veces cuando atendés a un desconocido no sabes qué pasó después. A veces ni te enterás tu intervención si fue buena y en qué terminó, porque la mayoría de las veces, gracias a Dios, termina en un final feliz. Entonces, es muy gratificante enterarte después que ese paciente salió adelante, que pudo resolver el problema, que su familia está contenta, que el paciente está vivo, que está saludable. Entonces, bueno, eso es una alegría extra. ¿Qué te enseñó la gente del pueblo todo este tiempo? Bueno, los ciudadanos, digamos, de Rawson en particular, siempre me enseñaron, me dieron buenos consejos, que sea buena persona, que ponga la persona por encima de todo, este, que no, que es más importante la atención que yo le puedo dar a la imagen que yo puedo dar. Me enseñó a ser humilde, a tratar de ser generoso. Las personas de Rawson son muy generosas cuando alguien tiene un problema, entonces se juntan todos para ayudar, para colaborar. Entonces nos ayudan también a ser solidarios, ¿sí? A todas las cosas que el pueblo a ustedes les comunica y les enseña en el día a día, a mí también me llega como médico. Y yo trato de ser como ellos. Por ahí la gente de la ciudad vive más rápido, en las ciudades grandes, es mucho más violenta en la consulta, tiene menos paciencia. Cuando algo sale mal, no tienen paciencia con el médico, con el personal de salud. Y bueno, y en los pueblos todavía siguen siendo educados, siguen este, tratando de llevar juntos a una solución, pero no utilizando la violencia, que con la violencia no se llega a nada. ¿Cómo es acompañar a una persona, no solo como médico, sino también como vecino? Bueno, cuando hay un problema de salud, no solo la parte técnica se ve de la persona, sino a veces el caso típico es cuando, siempre digo, cuando alguien pierde un ser querido, no es que no hay nada más por hacer por ese ser querido que se fue, sino es acompañar a la familia, ¿sí? A veces es darle un abrazo, a veces es escucharlos, a veces es darle una palabra que necesite y aliento, acompañarlo a veces desde el teléfono, cuando uno no está junto a ellos. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer fuera de lo técnico de lo médico, que es como persona, que es lo que haríamos cualquiera de nosotros si, por ejemplo, un compañerito tuyo está llorando, entonces tenés que acercarte, abrazarlo, preguntarle qué te pasa, ¿sí? No puede pasar desapercibido que un compañerito esté llorando delante nuestro, que somos menos de 20 en el aula. Entonces, esas cosas las tenemos que llevar también los médicos como personas que somos, y que no haya lo mismo, que no haya bullying en el colegio, ¿sí? Una cosa es, nos reímos todos juntos y otra cosa es yo me estoy riendo de ella, ¿sí? Bueno, lo mismo tiene que pasar en la sociedad mañana, ¿sí? Nos tenemos que hacer chistes para reírnos todos. Si hay alguien que no le cayó bien el chiste, se hace más. ¿Alguna vez pensaste en irte a trabajar a otro lugar o siempre supiste que querías quedarte acá? Sí, no, desde que vine a Rawson siempre me gustó trabajar acá, me gustó la gente, me sentí cómodo, y la verdad que no, nunca pensé en irme. De hecho, he hecho otras tareas que me han llevado mucho tiempo y nunca dejé de venir. Me han agregado otros pueblos porque a veces faltan médicos, pero a pesar de eso trato de llevar el trabajo adelante, me lleva más estrés de lo habitual, pero trato de cumplir con todo. ¿Cómo es el día a día de un médico? Bueno, el día a día de un médico es todas las mañanas levantarse, ¿sí? Hay que hacer mucho consultorio, ¿sí? A veces a las noches o días enteros nos tocan guardias, ¿sí? Que es hacer consultorio, pero en un hospital o un centro de atención primaria de la salud.
A veces tenemos que dormir en los hospitales, comer en los hospitales. eh, y el día termina cuando terminan los pacientes, ¿sí? Por lo general es muy tarde. eh, Cuando uno a veces llega a la casa, los niños están durmiendo. Este, eh, Hay que estar las 24 horas al teléfono del paciente porque por ahí el paciente tiene una pregunta se podría contestar más tarde, pero potencialmente para uno puede ser una pregunta que el paciente cree que es una soncera y es algo muy importante que le está pasando. Entonces hay que tratar de atenderlo lo más rápido posible. Después de última, se puede posponer en una segunda consulta. Pero sí, es muy demandante, es linda, es apasionante, pero es mucha demanda de horas, de tiempo y de muchos pacientes. ¿Sentís que tu trabajo es valorado por la comunidad? Sí, en líneas generales, la verdad que sí. Los pacientes siempre son muy agradecidos. Uno está mucho metido dentro del consultorio y a veces ni sabe lo que pasa en la sociedad, en la comunidad, pero sí, sí, la verdad que lo hago con mucha convicción y la gente es muy agradecida y, y siento que sí, que es retribuido por la sociedad, es importante todavía para la sociedad las especialidades básicas como el médico, como el maestro, el profesor, este, eh, el policía, la enfermera, eh, todas las entidades básicas de la sociedad, a pesar de que por ahí, bueno, después cuando sean más grandes van a entender que por ahí hay cuestiones políticas que alguien habla mal de algo porque le conviene, pero el otro habla mal de otro porque le conviene, llega agua para su molino, pero en líneas generales la gente valora muchísimo y es muy importante el aporte que hacen las especialidades básicas para la comunidad, siguen siendo muy importantes y se lo ve en el crecimiento de los chicos, de las personas, ¿sí? ¿Cómo imaginas tu vida cuando te jubiles? Bueno, los médicos por ahí nos jubilamos de los hospitales, ¿sí? A los 65 años, que ya hay muy pocos que son los que se jubilan. Por lo general, seguimos trabajando toda la vida hasta que nos morimos en el consultorio. Es la realidad, ¿sí? Eh, una de las cosas es porque nos apasiona, otra de las cosas que nos pasa que nos podríamos vivir con la jubilación solamente. Y por lo general nos jubilamos del nombramiento estatal, ¿sí? El nombramiento del municipio, de la provincia o de la nación, dependiendo que tengan. Pero consultorio seguimos haciendo toda la vida, hasta el último día. ¿Qué sueños o proyectos personales te gustarían concretar una vez que termines tu carrera profesional? Bueno, un médico, digamos, tiene los mismos sueños que otra persona, digamos. Ahora, parte de mis sueños son acompañar, tengo 3 niños, y acompañarlos a ellos en sus etapas, ¿sí? Si van a baile, van a danza, juegan al fútbol, estudian, entonces acompañarlos a ellos. Me imagino si ellos el día de mañana crecen, me gustaría disfrutar de mis nietos, ¿sí? Si me pueden dar un nieto, me encantaría disfrutar de mis nietos. Cosas inherentes y básicas de la vida, si tenemos los médicos. Si no fueras médico, ¿qué serías? Sí, si no fuera médico, sería eso, o profe de educación física, o sería profe en algún club de fútbol, porque salvo la medicina, mi otra pasión es el fútbol, entonces jugué de los 8 años al fútbol hasta los 22, así que estaría eligiendo alguna de esas opciones. ¿Cómo te sentiste cuando la señora Feli te dijo que te invitáramos al podcast? Bueno, muy contento, a mí me encanta estar junto a los chicos. Me falta tiempo a veces, pero muchas veces he trabajado en colegios, cuando he tenido cargos por ahí de gestión, he estado 8 años de director acá en el hospital de acá, estuve 5 años en la dirección del hospital de Chacabuco y siempre iba a los colegios a charlar con los chicos, a hacer eh, intercambios sobre necesidades que ellos tenían, responder. ¿Qué esperás para el futuro de la salud de los pueblos rurales? ¿Hay algo que te gustaría que cambie o mejore? Bueno, me gustaría, como lo he dicho varias veces, que todos los pueblos tengan un médico, ¿sí? Hay muchos pueblos que no
no tienen médico. Acá, gracias a Dios, tenemos un médico de guardia las 24 horas, los 365 días del año. Tenemos un médico, hasta hace poco tuvimos una pediatra que después viajó al sur, fue a ejercer al sur, y tiene un médico de consultorio. Hay pueblos tan grandes como Rawson o más que no tienen asistencia de los médicos, ¿sí? Hay una ambulancia, una enfermera o dos con mucha experiencia, y lo cargan y lo llevan a otra ciudad de referencia, como si fuera Chivilcoy o Chacabuco, a que lo vea un médico. Así que me gustaría, el sueño mío sería que todos los pueblos puedan tener por lo menos con un médico. ¿Qué consejos o reflexión le darías a los jóvenes que están pensando en estudiar medicina o dedicarse a la salud en lugares rurales? Sí, bueno, en principio el consejo que le daría a un estudiante de medicina es que haga la especialidad que le gusta, ¿sí? Que haga la especialidad, que pruebe las varias especialidades, si no hay una en particular, porque a veces cuesta encontrar en esa búsqueda la especialidad que lo apasione, y que haga lo que lo apasione, porque la medicina es una carga muy grande de trabajo y de responsabilidad, que si uno no hace lo que lo apasiona, realmente se hace muy pesado y muy cuesta arriba para ejercer la profesión 30 años. Eso es por un lado. Y los que eligen la especialidad de médico rural o de pueblos, nada, que lo hagan con mucho cariño, con mucho amor, con mucha vocación. Y no, eso básicamente. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a los chicos y chicas que te están escuchando? Bueno, linda pregunta. El mensaje que les quiero dejar es que disfruten de esa etapa, ¿sí? De la niñez, que es hermosa, que es la mejor etapa de la vida, ¿sí? Aunque tengamos obligaciones y tengamos problemas como los adultos, pero es la etapa de la vida donde más se puede jugar, donde más se puede divertir uno, ¿sí? Sean buenos compañeros, buenos amigos, ¿sí? Eso de prestar atención, que si nosotros nos reímos y hay alguien que está llorando o está con cara de triste o no le gustó el chiste, no hacerlo más, ¿sí? Porque eso es bullying y hay muchos chicos que lo sufren y a veces no nos damos cuenta y lo hacemos. Ser buenos amigos, buenos compañeros, buenas personas, ayudarlos si alguien necesita la goma y yo tengo la goma para prestársela, se la presto, o un lápiz, ¿sí? Y hay que tratar de jugar todos juntos, buscar juegos donde todos se diviertan, ¿sí? Sean mejores personas cada día, ¿sí? Ese es el consejo que le puedo dar a los niños y a las niñas, y que disfruten de la vida. Gracias, Mariano, por estar con nosotros y regalarnos este momento. Gracias por tu tiempo, por tu humildad y por tu entrega de todos los días. Hoy aprendimos que ser médico rural no es solamente una tarea profesional, es recorrer caminos de tierra, llegar a casas lejanas, escuchar con paciencia y acompañar con cariño. Es ser parte de la vida de cada familia, en la salud y también en la esperanza. La historia nos enseña que un médico no solo cura, también sostiene, consuela y da fuerza para seguir adelante. Nos recuerda que la verdadera vocación está en ponerte al servicio de los demás, incluso cuando hay cansancio y dificultad. Al escucharte, entendimos cuánto significa para una comunidad tener a alguien que siempre está cerca, que se preocupa y que deja huellas con cada gesto. Nos despedimos con el corazón lleno de respeto y con la esperanza de que estas historias sigan inspirando a nuevas generaciones, porque tu historia nos inspira, nos une y nos hace valorar lo más importante, la vida, el cuidado y la solidaridad. Escuchaste Entrevistas con Historia, un podcast conducido por los alumnos de la Escuela Primaria número 11, Bernardino Rivadavia. Si te gustó, seguinos y compartí. Te esperamos en el próximo episodio. Entrevistas con Historias es un episodio original creado por la docente Enguarda Felicita y los alumnos del segundo ciclo de la Escuela Primaria número 11, Bernardino Rivadavia, de la localidad de Rawson, partido de Chacabuco.